Welcome to our Facebook Live. Thank you for joining us. Yo soy el abogado Eric Price, ex-fiscal de ICE, with my friend and fellow lawyer, Mitzi Cardenas, welcoming her to our Facebook Live. She's one of our attorneys here in Los Angeles, doing a fantastic job for our clients. Thank you again for joining us at Facebook Live today. Hola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Facebook Live. Yo soy la abogada Mitzi Cardenas, una abogada de inmigración aquí en la oficina del abogado Eric Price, un ex fiscal de inmigración. Remember that we are here to answer any of your specific questions anytime you have them. Feel free to make an appointment to talk with any one of our attorneys. Whenever you have a question on immigration, you always speak to an actual attorney in our office. We have offices all through Southern California, Los Angeles, Orange County, San Diego, and also in Texas, Dallas, Fort Worth, and Houston. Recuérdate que nosotros estamos aquí para ayudarte. Hay que hacer una consulta con nuestra oficina y lo bueno es que siempre van a hablar directamente con un abogado de inmigración que se especializa en esa área. Tenemos oficinas por todo la área sur de California, aquí en Los Ángeles, en San Diego, y también tenemos oficinas en Texas, en Dallas y en Fort Worth. And in Houston. Y en Houston. Also, anytime you have those questions, we don't charge for that. I know a lot of attorneys charge, and you don't want to go into a situation where you have to pay some money that you didn't expect. But if you come in and you have questions to ask us, we're happy to answer them as a service to the community. We're not going to charge you anything for that. Y la gran cosa de nuestra oficina es que estamos aquí para ayudar a la gente. La consulta siempre es gratis. Va a ser con un abogado y tomamos el tiempo para revisar cada detalle del caso de usted y contestar cualquier pregunta que vayan a tener. Thank you again for joining us here in the new year. I know we did one last week, but we're just getting started with this new year, so welcome. There's been a lot in the news that we wanted just to touch on to kind of give you some information. Specifically, last week's news this week's news of TPS for El Salvadorans, and some stuff that came out today about DACA. Y bueno, bienvenidos de nuevo, muy buen año nuevo. Yo sé que tuvimos una Facebook Live la semana pasada, pero quería decir bienvenidos de nuevo. Especialmente quería hablar sobre lo que ha anunciado el presidente estas semanas pasadas sobre el TPS y también sobre el programa de DACA. Let me touch on the DACA stuff first. It's in today's news, so I know a lot of people are curious about it. There was a judge in San Francisco that has put a partial stop on President Trump's decision to end DACA. I want to just give a little bit of information about that. Lo que es importante de hablar primeramente es sobre DACA, porque eso sí es algo que han anunciado hoy en las noticias. Hace poco tiempo que un juez de San Francisco ha puesto como una parada sobre el programa de DACA, lo que había anunciado inmigración, que la gente que ya tenían la DACA, la renovación no era posible de renovarlo. Anytime a federal judge kind of puts a stop on a presidential order, there's going to be some confusion until the courts work out what that really means. So we definitely do not have a final decision on what this means about DACA, but kind of in a small way, it means that if you've been told already that you cannot renew your DACA, that may not be true. Ahora, es importante notar que cuando hay algo así, que un juez federal ha puesto como una parada con eso de la DACA de renovación, va a ser un poquito confuso porque ahora tenemos que esperar cómo es que inmigración va a interpretar parada del juez. Entonces, pero ahorita por lo que sabemos es que si alguien te había dicho que si tienes la DACA y no lo podías renovar, es posible que ahora sí lo vas a poder renovar. Pero estamos en el punto que estamos esperando un anuncio de migración. So if you've been told you can't renew or you read things that said you could not renew, maybe get a second opinion about that. Let's take a look to see if this new ruling means you actually can renew. Maybe, maybe not, but we'd like to take a look at it. Entonces, por esa razón, por lo que acaban de anunciar, es importante de hablar con nosotros en la oficina para revisar el caso de nuevo, porque es posible si te habían dicho que no lo puedes renovar, ahora con esa nueva orden del juez es posible que lo puedes hacer. As a much bigger issue, Congress and the President are negotiating right now on the future of DACA, and as soon as we know something about that, we'll definitely bring it to you here.
Y bueno, claro, lo que estamos con la gran esperanza es que el presidente del Congreso van a llegar a un acuerdo sobre DACA. El momento que tenemos noticia de eso, te vamos a dejar saber. So that's all kind of promising good news. But unfortunately, earlier this week, we got some really bad news. And that is TPS for El Salvadorans is going to end. Ahora, aunque tenemos esa esperanza con DACA, que ojalá nos llegue una buena noticia, lo malo noticias es que sí nos llegó noticias de TPS de El Salvador, que inmigración sí va a terminar ese programa. And this is kind of part of a bigger thing that's happening in immigration under the Trump administration, where they are one by one taking away forms of relief for people in the United States. Ahora, con ese terminar con el programa de El Salvador de TPS, es de notar, es parte de un gran plan de inmigración, que cada programa nos hemos dado cuenta lo están terminando inmigración. We've seen it time and time again this year. First it started with President Trump ending DACA. Next it came with ending TPS for Hondurans and Nicaraguans and Haitians. Now we've seen ending TPS for El Salvadorans, and we're even seeing them reach into the immigration courts to tell immigration judges what they can and can't do. Y ahora lo hemos notado, desde que se hizo presidente, hemos notado que el programa de DACA se ha terminado, TPS para Honduras, ahora TPS para El Salvador, y hasta ahora nosotros nos estamos dando cuenta que en la Corte de Inmigración, la manera que procesan los casos, o que usualmente en el pasado sí se podía hacer algún tipo de moción, ahora estamos mucho más restrictados por lo que está, los órdenes que está dando el presidente. All of this kind of boils down to, if you have the opportunity to do something, do it now. Because if you wait, 6 months from now, it may not be available. One example of this is if you have TPS and you have a family member that can petition you, you can get your green card right now. As soon as TPS ends, it's likely that that will no longer be available. Ahora, la gran importancia de todo eso, aunque es mala noticia lo que te estamos diciendo, el punto es que tienen que tomar acción. Aunque las cosas están pasando, que los programas se están terminando, eso quiere decir que tienen que actuar, tienen que venir a nuestra oficina, hablar directamente con un abogado, así para que puedan estar informados y pueden hacer algo hoy día antes de que vaya a hacer algo más el presidente. Y algo de notar demasiado es del TPS, si lo tienes ahora, porque todavía está vigente y tienes un familiar inmediato quien te puede pedir, puedes empezar la residencia. If you have TPS right now, you're from El Salvador, make sure you do re-register when that window opens. They're talking about the program being completed in 2019. That means that you can still maintain your status through all of 2018. Ahora, apenas anunciaron sobre el TPS de El Salvador. Todavía Migración no ha anunciado cuándo es que puedes registrarse de nuevo para asegurar que ese estado legal va a ser vigente. Lo que sí han anunciado que no va a terminar hasta septiembre de 2019. Entonces, la gran importancia allí es que es posible que puedes mantener TPS todo el año de 2018 hasta parte de 2019. Entonces, todavía no tenemos información de eso, que cuándo es el tiempo cuando se puede registrar de nuevo, pero en el momento que tenemos esa información, te vamos a dejar saber. And a big question is, what's going to happen to people with TPS and DACA when the program actually ends and your status is no longer there? And the answer is, right now we don't know, but they could try to deport those people by putting them into immigration court. Ahora, una gran pregunta que hacen todos los clientes, ¿qué hacemos ahora que el programa de DACA se está terminando y TPS? Bueno, aquí hay ciertas posibilidades. Sí es posible que Migración pueden poner a esa gente en procedimientos de migración. No sabemos por seguro si eso va a pasar, pero claro, esa es una posibilidad. En ese punto hay que hablar que qué es lo que podemos hacer para pelear la deportación, tomar en mente que en la Corte de Migración hay otros alivios disponibles para las personas que no son disponibles afuera de la Corte. So, habla con nuestra oficina para evaluar el caso y a ver qué es lo que podemos hacer si eso pasa. I hope that it doesn't become a reality that they will try to deport all of these individuals. There's close to 1 million of them. But if it does become a reality, you need
legal representation by an immigration attorney. Come ask us what your exposure is. We are well versed in immigration removal defense. We're in the immigration courts all the time. We'd be happy to answer those questions for you. Ahora, claro, esperamos que eso no pasa y toda esa gente no van a estar en procedimientos de inmigración y tienen que pelar la deportación en frente del juez. Pero vengan a nuestra oficina, somos expertos en procedimientos de inmigración, estamos en la corte todos los días, podemos evaluar el caso de usted y explicarte paso por paso qué son todas las posibilidades, los factores que se van a enfocar en el juez. And more than anything, we want you to know that we're here for you. We have offices in downtown Los Angeles, Orange County, San Diego, and Dallas, Fort Worth, and Houston. We have attorneys ready to assist you, to answer your questions. We practice immigration exclusively, so we're here for you to answer your questions and here to help you when you need us. Y lo que queremos comunicar con ustedes es que estamos aquí para ayudar a la comunidad. Asegurar que ustedes sienten que estamos aquí para ayudarte. Tenemos oficinas en el centro de Los Ángeles, en San Diego, en Texas. Llama a nuestra oficina así para que te podamos dirigir correctamente. So if you feel like it's time for you to speak with someone, go ahead and hit book now or give us a call. We'd be happy to talk to you. Our consults are always without charge. Entonces, si se siente que están listos para hablar directamente con nosotros, favor de llamarnos a la oficina o también en el Facebook Live, en nuestra página, pueden oprimir Book Now. Thank you so much. Have a great week. We'll see you next week. Muchísimas gracias. Que tengan una buena semana. Nos vemos la semana que viene.